Ok. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Soy María Hernández, trabajo como Data Scientist en BVA y os voy a contar un poquito, bueno, qué es Data Science, que supongo que más o menos lo sabéis, qué es Data Science respecto a Big Data, o sea, qué no es Data Science, y, bueno, qué problemas nos encontramos al intentar hacer Data Science en un banco y algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer, ¿vale? Bueno, yo estudié Ingeniería Informática y Matemáticas aquí en la escuela, entonces yo creo que encaja con los perfiles más o menos que hay aquí. Vale, ¿qué es Big Data? Pues todo esto, ¿no? Muchas veces, bueno, esto es una transparencia que tiene ya probablemente un par de años y seguramente esto haya crecido bastante, todo el ecosistema Big Data, pero os podéis hacer una idea. Entonces, ¿por qué ha surgido el boom de Big Data? ¿Y qué es? Para mí, Big Data es tecnología, es infraestructura. Ahora se ve mucho el nombre Big Data Analytics todo junto. Y yo creo que son cosas totalmente independientes, que una favorece a la otra y la otra a la una, pero que están desligadas y que uno no puede saber de todo, ¿no? Entonces, todo es el ecosistema Big Data y ha tenido este boom con un montón de empresas y un montón de plataformas, principalmente porque se han abaratado mucho los costes de la tecnología. O sea, antes, guardar teras de datos, procesarlos rápidamente, solo estaba al alcance de empresas grandes, pues bancos, BBVA entre ellos, IBM, Telefónica, grandes compañías eléctricas, y el hecho de abaratar la tecnología ha hecho que un montón de gente sin poder pagarse tanto dinero para tratar los datos haya empezado a jugar. Y han surgido pues todos estos players, ¿no? Por otro lado, además, antes todos los datos que teníamos solamente pertenecían a, pues esto, a empresas privadas que los generaban y que eran ellos mismos los que trataban sus propios datos. La apertura de redes sociales con API de Twitter, API de Foursquare y demás, ha permitido que otra gente pueda hacer analítica con datos sin que ellos mismos los produzcan. Entonces, todo esto ha hecho un boom de Big Data. Entonces, esta diapositiva, que además parece como que hay un montón y que igual es aquí para asustar a la gente, buena, qué guay, Big Data, todo lo que hay, es cierto, o sea, nosotros utilizamos todas estas cosas, o sea, no todas a la vez, pero en la fase de un proyecto he cogido un ejemplo, así algunas seguro que me dejo muchas y muchas otras que no aparecen aquí, utilizamos todo esto en cualquiera de los proyectos que hacemos. O sea que en realidad es así de complejo este mundo. Vale, eso es Big Data. Y aquí entra el enganche con Data Science, ¿no? Esta sería la parte de... esto sería todo el ciclo de vida de un proyecto, más o menos de datos, recoger los datos, almacenarlos, transformarlos para que podamos tratarlos y tenerlos como nos gustan, la parte de modelización y la parte muy importante de visualización o de transferencia de resultados, explicar los resultados que estamos obteniendo, porque si nos quedamos solamente en los modelos y no se lo contamos a nadie y no hay alguien que lo entienda, no podemos hacer nada, ¿no? Bueno, pues Big Data, como os he dicho, que era la parte de infraestructura, según yo lo veo, estaría en esta parte, ¿no? ¿Dónde entra el Data Scientist? Pues aquí. Entra en la parte de modelización, visualización, pero también entra un poquito en la parte de transformación de datos, para decir, oye, yo voy a trabajar con estos datos, los necesito así, me gustaría que estuvieran así, y todo esto tenemos que entrar a jugar como Data Scientist. Y luego una cosa que también es importante es, no necesito conocer de todos los detalles de cómo está Hadoop por debajo, cómo está Spark, pero sí que necesito saber más o menos cómo funciona, porque eso va a implicar en cómo yo luego trate los datos, sin qué cosas puedo hacer, qué cosas no, qué cosas son óptimas y qué cosas no. Vale. Por otro lado, ha habido un boom de Data Science también, que esto hace pues, probablemente un par de años o tres, nadie había escuchado esa palabra y ahora está en todos los sitios. ¿Por qué viene este boom? Igual que el de Big Data venía por el abaratamiento de la tecnología, Data Science viene por otras muchas cosas. Algunos ejemplos. Esto es, bueno, es de 2009 y es el premio de Netflix. ¿Quién lo conoce? ¿Quién no? Bueno, muy rápido. Netflix lo que hizo es ofrecer $1 millón a aquel que batiera el algoritmo que tenían ellos para recomendar series y películas a la gente. Así, entonces tú estabas en tu casa, te daban datos a tu disposición, si eres un poquito friki te ponías a hacer cosas y podías ganar $1 millón. Bueno, pues esto hizo aterrizar el Data Science, el Machine Learning, a la gente en sus casas. Otro ejemplo es cuando salió esto, creo que por 2012 o así, que decían que el Data Scientist va a ser el trabajo más sexy del siglo XXI. Bueno, y esto no lo decía un cualquiera, esto creo que no lo veis bien, pero lo decía DJ Patil. Y DJ Patil no es un DJ de por la noche, sino se convirtió al poco tiempo en Chief Data Scientist de la administración de Obama. O sea, es el que le lleva la gestión de todos los datos en campañas electorales y demás. O sea, no estaba viniendo uno que tal, ¿no? Entonces, titulares y este tipo de cosas son las que llegan a la gente en su día a día. Sin ir más lejos, esto es de esta semana,
Un algoritmo que han desarrollado en Google DeepMind, donde por cierto trabaja un compañero de esta escuela, consiguió ganar al mejor jugador de Go, o sea, un algoritmo artificial, es decir, ya estar en los juegos, ¿no? Utilizando Deep Learning y Transformer Learning. Otros ejemplos que hacen que el Data Science llegue a la gente y empiece a tratarlo. Bueno, lo conocéis todos, los filtros colaborativos de Amazon, ¿no? La gente que ha comprado esto también ha comprado esto. Esto a Amazon le supone un 30% de las ventas online. Es decir, este algoritmo de recomendación que te dice cuando has comprado este libro, ¿por qué no te compras uno de estos o te podría interesar uno de estos? Le supone el 30% de las ventas. O sea, esto es brutal, ¿no? Otro ejemplo, volviendo a Netflix, pues igual, la recomendación de si te gusta esta serie, ¿por qué no ves esta otra que gente como tú la ha ido viendo? Y estos son, pues, nosotros en casa, nuestros padres, nuestros hermanos, quien sean, que no sean muy frikis, esto les llega al día a día, ¿no? Y esto es lo que hace que el Data Science esté en el día a día. De hecho, bueno, al parecer en la nueva temporada de House of Cards que la acaban de sacar, hay un Data Scientist también ahí como secundario importante que tiene un rol. Entonces, dices, cuando un Data Scientist aparece en una serie de tirada como esta, pues es que es un rol muy importante. Bueno, ¿por qué se pone BBVA, una compañía como BBVA, a hacer Data Science, ¿no? Analítica de datos se lleva haciendo toda la vida, pero un poquito más Data Science un poquito por encima, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque están surgiendo un montón de empresas digitales que están empezando a hacer cosas bancarias. La industria bancaria está muy regulada, es verdad, entonces no todo el mundo puede decir monto un banco, pero están reguladas ciertas partes y hay otras partes donde no hay tanto. Y es aquí donde hay un montón de empresas que son startups o puramente digitales que están empezando a jugar. En la parte de los medios de pago aquí, pues Google Wallet, puedes hacer transferencias de dinero a tu amigo solamente con su teléfono móvil, puedes pagar en tiendas, Square también es lo que sustituiría un TPV, y luego un montón de empresas de préstamos que cogiendo datos por ahí de redes sociales te dan un score de riesgos y te dan un préstamo o te lo deniegan. Todo esto son cosas que un banco hace y que ve que va habiendo otras empresas que la están haciendo y probablemente lo están haciendo mejor, a mucho menor coste, y dice, oye, nos tenemos que poner las pilas a ello, ¿no? Todas estas empresas, claro, no tienen la cantidad de datos que pueda tener un banco, y lo que hacen es ingeniárselas y hacer algoritmos súper buenos que con poquitos datos afinen lo más posible, porque lo que interesa es que no haya mora en préstamos. Entonces, este desarrollo de algoritmos para mejorar, si no tengo datos, está haciendo avanzar mucho el tema de los algoritmos. Por otro lado, bueno, esto es una previsión que se hace, que la barra roja es el dinero que se mueve en los bancos en Estados Unidos. La barrita gris es el dinero que se mueve con datos relacionados con la industria financiera sin ser propiamente bancos. O sea, aquí está a la mitad. Estaba a la mitad en 2012, la previsión para 2020 es que prácticamente fueran iguales. Entonces, toda esta barrita gris, si los bancos no la aprovechan, se la van a llevar otros. Entonces, como, ¿qué podemos hacer para no quedarnos atrás y entrar a jugar en este mundo, ¿no? Entonces, bueno, así surge Data y Analytics, que luego os cuento más detalles de lo que es, pero empezamos trabajando en 2010-2011 en el concepto de Smart Cities. Y es que el banco tiene un montón de datos geolocalizados de pagos con tarjeta que tú puedes saber en cada momento, en zonas de la ciudad, cuánta gente hay, qué le interesa, qué no le interesa. Y eso es un dato que no se está utilizando para nada y que dices, oye, pues tenemos aquí un montón de indicadores que nos pueden decir cosas de las ciudades y ayudarnos a hacer analítica sobre las ciudades, ¿no? Y sobre el territorio. Este cuadradito sería lo que es una encuesta. Entonces, una encuesta pregunta a una serie de personas, está muy bien estratificada, no tiene ningún tipo de sesgo, pregunta a una serie de personas pues, sobre intereses, gustos, intenciones, pero eso es muy poco. O sea, no ves la evolución de esa misma gente a lo largo del tiempo porque se suele preguntar a otra, ves las encuestas más grandes pues probablemente sean 5.000 personas, hay algunas más grandes pero cuesta mucho dinero. Entonces, lo que queremos es que vemos que con este dato se puede pasar a un modelo donde preguntemos a muchísima más gente y veamos incluso su evolución en el tiempo, porque es tanto más importante que la foto actual, ¿no? Y digamos de una forma barata. ¿Por qué? Pues porque bueno, solo en BBVA se hacen 2 millones de transacciones con tarjeta al día, en todas las geografías donde BBVA está presente. Esto imaginaos que es como hacer 2 millones, o sea, una encuesta a 2 millones de personas cada día, o sea, es una burrada, es que supera todo. Además, en el mundo de Smart Cities se habla mucho de vamos a sensorizar la ciudad, vamos a poner medidores de
medidores de parquímetros, medidores de contaminación y un montón de medidores. Bueno, pues estos son los TPVs de BVA en Madrid. O sea, mirad la cantidad de sensores que hay, o sea, ya están ahí, no hay que, digamos, invertir en ello porque ya están ahí. Una cosa con la otra nos permite monitorizar lo que pasa en la ciudad de forma agregada, ver su evolución, digamos, sin nada extra, ¿no? Bueno, además, este dato, esto sería una intención, cuando tú haces like en Facebook, que bueno, pues algo te gusta, te mola, y tú cuando haces like, pues esperas que al final pues, llegue el agua a todo el mundo, y pues muchas veces no pasa eso, ¿no? Sin embargo, cuando tú compras algo, o sea, estás ya demostrando que tienes mucho más que una mínima interés, ¿no? O sea, más que una intención, es decir, yo ya he elegido esto frente a esta otra cosa, con lo cual tu intención, ese me gusta, es mucho más que un me gusta. ¿Qué se puede sacar con este tipo de datos? Voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, a nivel mundial, para que veamos todas las escalas donde se podría aplicar. A nivel mundial podríamos ver cómo son los visitantes a España desde el resto del mundo y podemos ver de un plumazo pues, de dónde provienen, ¿no? A nivel de país, os voy a enseñar un ejemplo de cómo es el consumo durante una Semana Santa. A ver si se ve. Vale, esto es el lunes de una Semana Santa, ¿no? Cada color representa una categoría. Desde aquí no lo puedo ver, pero bueno, son gasolineras, moda, bares y restaurantes y alimentación. El lunes es completamente normal, veis el consumo por todos los sitios. El martes sigue siendo un día normal, se parece mucho, si lo veis aquí, el patrón al del lunes. Y el miércoles, claro, hay muchos sitios en los que el jueves ya es fiesta. Entonces el miércoles la gente se vaya de viaje. ¿Qué pasa? Pues aumenta muchísimo. Es que el patrón es completamente diferente. El jueves es fiesta en casi toda España, excepto en Cataluña. En el resto de España no hay compras en moda ni demás, y en Cataluña sigue habiendo normal. El viernes es fiesta en toda España y se paga todo, excepto bares y restaurantes y alguna gasolinera. O sea, es brutal este pico a la hora de la comida. El sábado vuelve a abrirse todo. ¿Y qué pasa? La gente aprovecha y compra comida que llevaba 2 días sin poder comprar. El domingo vuelve a ser fiesta y volvemos a un patrón parecido al del viernes, que ha sido, ¿no? Al mediodía, un foco en bares y restaurantes y gasolineras por ahí. El lunes, en casi toda España, ya es día laborable normal, excepto en Cataluña. Y en Cataluña vemos el mismo patrón y en el resto de España se vuelve a encender los azulitos. Y el martes ya es un día completamente normal, ¿no? Bueno, ¿esto qué es? Esto es, realmente todos sabemos que pasa esto, ¿no? Pero poder representar esta cantidad de información de toda España en una cosa en un vídeo donde tú vas viendo un montón de dimensiones a la vez y que realmente te está representando lo que tú ya esperas, dices, joder, pues si esto que me lo está diciendo y ya lo sé, la cantidad de cosas que me digan los datos que yo no sepa, pues tiene buena pinta, ¿no? A nivel regional podemos ver también relaciones entre zonas, ¿no? Esto en la charla anterior sobre DataViers se estaban contando también un poco esto, viendo dónde compra la gente que compra aquí y compra aquí, cómo están relacionadas diferentes zonas. Y bueno, pues esto es interesante, ¿no? Porque podemos ver que a lo mejor hay zonas que pensábamos que la gente iba a su municipio más cercano y a lo mejor se está yendo a otro porque tiene muchos más servicios o tiene más diversidad respecto a lo que nosotros pensábamos. Esto a los gestores urbanos les parece que es un dato súper interesante y que no encuentran en otro sitio, ¿no? Y bueno, pues con esto se pueden tomar acciones de decir, vamos a ver por qué la gente se va a 200 kilómetros o a 100 kilómetros si podemos poner algo más cerca. Entonces, en mayo de 2014, esto que os contábamos que hacíamos así un poquito para hacer pruebas, lo que hizo BVA fue montar BVA Data Analytics, que es el centro centrado en analítica de datos y en tratar de explotar toda la información y generar valor sobre ella, tanto internamente pero también externamente, o sea, hacia los ciudadanos. Y luego os voy a dar ciertos ejemplos de cosas que hemos hecho y que ya están ahí fuera para que veáis un poco el tipo de cosas que se pueden hacer. Bueno, empezamos siendo 6 personas en 2014 y ahora somos 43 y creciendo. Muy variado de países, gente muy internacional, un 34% de mujeres, que si yo miro aquí en la sala creo que no llega a eso, o sea, es muy relevante el porcentaje de mujeres que hay, yo creo que es bastante bueno. Y gente principalmente técnica, con perfiles de investigación y muy joven, ¿no? Una edad media de 32 años, pues bueno, es relativamente baja. Un ejemplito de, bueno, ¿quiénes somos? Pues estos. Y os voy a contar ahora a qué tipo de problemas nos encontramos cuando intentamos hacer esto, ¿vale? Porque no todo es muy guay. Esto es todo lo que podríamos, bueno, los que llamamos sospechosos habituales, que es a qué nos podemos enfrentar.
tema de encontrar gente con los skills para poder hacer esto, tema regulatorio y legal, que es súper importante cuando tratas con datos personales, el tema de generar valor, o sea, no hacer esto porque, bueno, qué guay, sino porque realmente aporte un valor a alguien, bien sea el banco, bien sea la sociedad, bien sea quien sea. Tema de infraestructura y data quality. El primero, la infraestructura, pues decir que no es un problema. O sea, como hemos dicho, con la expresión del Big Data ha bajado mucho el precio de la infraestructura, se pueden manejar cantidades enormes de datos relativamente rápido. Hay veces que incluso ni hace falta para muchas cosas lo que se llama el small data, que te vale, pero bueno, incluso si tenemos que manejar muchísimo volumen de datos a la vez, hay infraestructura para ello. La instalas, la pagas, porque hay que pagarla, la pagas, la instalas, la configuras bien y una vez que la tienes bien configurado, eso ya no es un problema. Pero sí es un problema, esto que vamos a ver, esto sería un proceso, un ciclo, digamos, normal de un proyecto de Data Science, coger los datos, almacenarlos, bueno, recogerlos y limpiarlos, almacenarlos para que se puedan tratar rápidamente, todo el tema de featuring y extracción de características, una parte de exploración que suele ser muy interactiva, a ver qué me dicen, por aquí, tiro por allí, toda esa parte, la parte de modelización donde iteras, pruebo esto, no me funciona, vuelvo para atrás, igual tengo que volver alguna fase hacia atrás, y el tema final de, bueno, el storytelling o el contar los resultados que comentaba antes, ¿no? Pero aquí nos falta algo, y es una cosa al principio, y esta es la más importante casi, sin lo cual todo lo otro no tiene sentido, y es el tema de aporta valor lo que estoy haciendo, ¿no? Que es lo que os decía antes. O sea, a nivel investigación, pues todo lo otro puede tener sentido, porque el objetivo en sí, el aportar valor, es generar un algoritmo que funcione mucho mejor, pero cuando tú intentas hacer esto en un banco, donde te dice el banco, dedícate a hacer esto, y tú dices, vale, lo voy a hacer, ¿pero por qué? Porque tiene que generar algún valor, ¿no? No vamos a hacer esto porque solamente porque sí. Aunque tengamos las dos líneas, pero es importante que nos replanteemos desde el principio si lo que estamos haciendo le vale a alguien. Y para esto es muy importante, y es una cosa que tanto en Data Science como en cualquier proyecto de ingeniería del software, de informática, de desarrollo, de lo que sea, es, bueno, ahora está muy de moda el pasar de un modelo de planificación de proyectos, ¿no?, en cascada a un proyecto Scrum, a un modelo de Scrum, donde hay que iterar mucho. O sea, hacemos una prueba de concepto al principio, vemos si funciona, que no, nos juntamos con quien nos lo ha pedido o a quien le puede interesar. Oye, ¿esto vamos bien por donde tú quieres? ¿Te aporta algo? No, mira, pues me aporta más así, pues lo cambiamos. Entonces hay que iterar mucho porque si no, al final nos podemos pasar haciendo una cosa, llegamos al final y decimos, ya, pero es que lo querían verde, o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, que eso es muy importante y sin eso no vamos a tener, todo lo otro realmente no va a importar. El tema de Data Quality, bueno, pues esto estáis yo creo que hartos de escuchar, que el 80% del tiempo de un Data Scientist es limpiando datos. Bueno, yo creo que es mentira, que probablemente sea el 90%, pero es así, o sea, limpiando e integrando datos, ¿no? Porque recogemos datos de todos los sitios, datos internos, datos de Twitter, datos del INE, los mezclamos, los cruzamos, pero tiene que haber un sentido, tiene que tener integridad todo, tenemos que limpiar, tenemos que ver qué datos descartamos, si hay datos duplicados, si nos faltan datos, qué hacemos con ellos, los tratamos con un 0, NA, imputamos, bueno, os suena, ¿no? Pero que esto es importante y es realmente lo que probablemente afecte a toda esta parte de aquí, porque si esta parte no la has hecho bien, bueno, pues tus resultados van a ser erróneos, ¿no? O por lo menos no van a ser correctos. Entonces, bueno, esto es importante, que tener muchos datos es bueno, pero tener buenos datos es más bueno aún. Es recordar eso. El tema de los skills. ¿Qué es un data scientist? Bueno, pues estaría aquí, ¿no? Entonces, una mezcla entre estas tres cosas. Hay que tener la parte de computer science, porque todos los algoritmos pues tienes que programarlos, tienes que hacer pruebas de concepto, tienes que hacer prácticamente toda la parte, desde leer los datos, me conecto a una API, lo guardo en una base de datos, configuro la base de datos, genero una visualización rápida para contarle a alguien lo que estoy haciendo. Tenemos que tener la parte de matemáticas y estadística, pero digamos que no toda. O sea, no hace falta ser aquí en Computer Science el mega crack que optimiza todas las queries y que la conexión es súper óptima entre todos los nodos. No, hay que saber un poquito. De matemáticas igual, no hace falta ser experto en álgebras, categorías, teorías de cuerdas, pero sí que tienes que saber que son funciones de densidad, funciones de probabilidad, intervalos de confianza, etcétera, etcétera. Y luego, una parte muy importante, si nos quedamos aquí solo con esto, pues no seremos un data scientist, seremos pues, gente que modela bastante bien. Pero necesitamos esta otra, la de business. Y es muy importante que el data scientist se ponga en la posición del otro, ¿no? De a quien le voy a contar esto, qué le interesa. Y no hacer cosas porque, ay, me gusta esto, creo que es muy chulo, me encaja porque es el mega algoritmo de la leche, sino también ponerse
en la parte de negocio. O sea, ¿qué puede necesitar? Bien sea de negocio, pues como en BBVA muchas veces es otro área del banco donde nos dice, oye, ayúdame con esto, o bien puede ser el usuario final, si vamos a hacer una aplicación para gente de la calle normal, pues que ponerte en su lugar de qué querría ver, ¿no? Y tener estas tres cosas aquí en el centro. Bueno, pues esto es complejo, ¿no? Como os decía, si os interesa este mundo, pues pensad que sin una de ellas probablemente no sea un data scientist, será otra cosa, ¿no? Y es difícil porque generalmente las universidades pues, no se enseñan las tres a la vez. Aquí, bueno, pues con el doble grado de matemáticas e informática pues tendrías las dos partes, pero te falta toda esta. Gente que hace informática con ADE, pues tendrías igual dos, pero es importante las tres porque si no te vas a quedar un poco cojo. Relacionado también con el tema de data quality, tendríamos esto, no es tanto data quality, pero es data integration. O sea, esto es solo un ejemplo de todas las fuentes de datos que hay en un banco. Y, bueno, faltan probablemente, eso sea el 30% o menos. Entonces, tenéis datos de campañas, datos de feedback que dice la gente en la web de esto me ha gustado o no, cuando llaman por teléfono, oye, ¿qué opinas? Formularios online, toda la conectividad por web y por móvil, conectividad presencial, todo el dato transaccional, bien sea pagos con tarjeta, transferencias, bueno, os podéis imaginar, quejas, llamadas por teléfono, entonces todo esto hay que integrarlo y tiene que tener sentido. Y entonces esto es una cosa muy importante en la que de nuevo nos vamos a pasar una parte de ese 90%, pues probablemente sea el 40 o el 50, porque si todo esto tampoco lo hacemos bien, probablemente estemos asumiendo que cosas son como creemos y no está bien. Entonces, bueno, si os vais a dedicar a esto, de verdad que esta parte es crítica. Y luego el tema del p-hacking, o lo voy a llamar ahora el model hacking también. Bueno, esto es un ejemplo, sería el p-hacking sería para estadísticos, que es, pues que bueno, todos sabemos que cuando el p-valor es menor a 0,05, ¡boom! Fantástico. Si es menor a 0,01, mejor aún. Entonces, probamos una hipótesis. Nos sale p-valor mayor que 0, decimos, o sea, que 0,05. Vale, pues no, esta no me vale. Pruebo otra hipótesis. A lo mejor mi otra hipótesis es, pues voy a probar con un conjunto de mis datos, a ver si aquí funciona. Y dices, no, tampoco funciona. Voy a probar con este otro. Y empiezas a hacer un montón de pruebas. Y al final, voilà, aquí en algún momento tienes menor a 0,05. Y dices, ¡buah, fantástico! Tengo un super teorema, tengo una esta súper demostrada, voy a publicar un montón de sitios. Bueno, pues cuidado porque estamos haciendo un overfitting de la leche. Probablemente sea debido a cómo son los datos y bueno, entonces esto extrapolado al mundo de los modelos, pues es igual, yo tengo un dataset, aquí no esté muy familiarizado, tú tienes un dataset completo, lo partes en tus datos de entrenamiento, en tus datos de test, validación también, pero bueno, datos de test dices, esto no los veo nunca. Entonces entreno los modelos con los datos de train y validación, entreno uno y digo, a ver cómo funciona en test, que son datos que no he visto. Ahí no va muy bien, voy a probar otro modelo. ¿Y aquí qué va? No va muy bien. Pruebas 4 o 5 modelos. Y te encuentras uno que funciona. Y dices, fantástico, tengo el modelo que ajusta mis datos y tal. Bueno, pero eso es trampa, porque no he visto nunca este dataset de trail, lo has visto 7 veces antes. Entonces ya sabes qué funciona con él y qué no. Entonces, bueno, cuidado. Esto pues, a veces se hace, es inevitable, pero que tengamos cuidado con eso porque el dataset de test es para no verlo. Si hemos probado 7 modelos y hemos visto que no funcionan, estamos ya viendo cómo son esos datos y estamos ajustando nuestro modelo que sí que funciona a esos datos de test. ¿Vale? Entonces, bueno, cuidado con estas cosas que no se suelen encontrar tampoco mucho en muchos sitios y es que tengamos cuidado con las asunciones que hacemos. Tema de privacidad, y esto como os podéis imaginar es súper importante. O sea, un banco no es Facebook donde, bueno, pues la gente sube ahí sus datos, da consentimiento para todo, no pagas un duro por ello, ¿no? El banco realmente está guardando el dinero de la gente, entonces esto es crítico. Y de verdad os digo que es que esto, nosotros nos preocupamos por ello, pues el 50% del tiempo prácticamente en que todo lo que hagamos sea completamente legal, y ya no solo legal, sino moral, ¿vale? Entonces, ¿qué tipo de datos hay? Para situar un poco dónde están los problemas. Tenemos datos anónimos o agregados y datos personales. Y por otro lado tenemos datos privados de compañías y datos externos. Bueno, pues lo que os he puesto antes del vídeo de la Semana Santa será un ejemplo de dato agregado, ¿vale? Aquí no hay dato personal y dato de compañía, ¿vale? Y aquí pues un equivalente podríamos hacer el mismo mapa y el mismo vídeo con datos de Twitter. Sería un ejemplo, dato anónimo o agregado y dato externo. Aquí fuera no hay problema, pues que tú lo agregas y dices, en esta región, ¿cuánta gente hay? 27, pues ya está, ahí no hay ningún dato personal ni privado. Pero aquí abajo es donde vienen los problemas, ¿no? Cuando tratas tanto datos de compañías como datos de fuera. Y aquí lo que hay que hacer es usar el sentido común, o sea, no hacer, digamos, nada que el usuario lo viera mal. O sea, al final,
lo que hemos visto es que la gente está contenta con que se usen sus datos si son para buenos fines, si tú le estás dando algo a cambio, ¿no? Si tú le estás diciendo, oye, mira, pues voy a coger tus datos porque porque si veo que tú te portas bien, digamos, somos tu banco principal, pues te puedo hacer buenas ofertas o te puedo bajar un poquito los precios. Entonces, todo eso pues es bueno. O te voy a dar un préstamo a menos interés porque estoy viendo que eres un buen cliente. Entonces, todo eso, el usuario lo ve como algo súper positivo. Vamos a usar nuestros datos para ver cómo afecta, luego voy a dar ejemplos, para utilizarlo a nivel ciudad. Pues eso es súper bueno, ¿no? Porque cojo el dato y no me importa. Pero bueno, aquí, como os podéis imaginar, el coste reputacional para un banco es enorme, entonces no hacemos nada que no entre dentro del sentido común, ¿no? De lo que lo veríamos como bien. Otra parte muy importante, regulatorio. ¿Por qué? Porque esto es un ejemplo, que el coche esté ahí, no sé si se ve bien, que el coche esté ahí abierto, con las puertas abiertas, con las llaves puestas, no quiere decir que te puedas montar y te lo puedas llevar. Y esto es un ejemplo clarísimo, que tú tengas datos en redes sociales no quiere decir que los puedas coger, y es que esto es así. O sea, la gente los coge, pero no quiere decir que tú puedas coger y irte a ver de mis clientes cómo son en Facebook, porque es que no puedes, ¿vale? Y lo mismo de Twitter, o sea, no se puede. Entonces, esto es un buen símil con que hay mucho tema regulatorio, donde en Estados Unidos no tanto, pero en Europa es súper importante. Otros ejemplos, y es que, si os dedicáis un poquito más a desarrollo de software más tradicional y no a toda data science, generalmente hay tres entornos. Tienes el entorno de desarrollo, donde eres tú el que estás desarrollando en tu PC o lo que sea, con unos datos que te haces a medida para hacer unit testing, datos de prueba, datos fake, ¿no? Tienes un entorno integrado, donde tienes más o menos el mismo volumen que los datos de verdad, pero con datos de mentira. Simplemente para hacer test de integración, ver que todo va bien, ver que no falla nada. Y luego tienes el entorno de producción, donde tú solamente subes el código, pero están los datos de real, pero tú ahí no tocas, ¿no? Vale, en Data Science esto es diferente, porque no tiene sentido hacer analítica de datos o hacer modelos con datos de mentira, porque entonces voy a hacer modelos que ajusten datos de mentira. Cuando se le aplican los datos reales, no va a tener sentido. Entonces, ¿qué pasa? Pues que llega aquí una cosa que nadie había pensado en ella, y es que los analistas, los data scientists, tienen que estar trabajando en un entorno de producción, con datos de producción, y esto los ingenieros de seguridad o los de tecnología, sistemas, se llevan las manos a la cabeza y dicen, pero ¿cómo vas a trabajar tú en el entorno de producción? Y bueno, pues dime si no, ¿qué hago, no? Y esto es una cosa que es compleja de tratar y que lleva tiempo, que ver cómo hacemos estos mecanismos para que no se estropee nada, pues tenemos dos entornos replicados, pero luego tenemos que hacer el paso aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es una cosa que tampoco te cuentan nunca y que, de nuevo, nosotros nos cuesta ir viendo todos los pasos que tenemos que hacer para que esto sea posible. Otro tema, comentábamos antes, ¿no? Muchos de los modelos, vamos a mejorar el accuracy, vamos a bajar la tasa de mora un 0,0001%. Vamos a hacer un algoritmo que tenga una recall de un pelín más alta. Vale, pues fantástico. Pero si este modelo no es interpretable y no se puede implementar porque me tarda 10 horas en ejecutar, pues no vale, ¿no? Imaginaos en un algoritmo de fraude, donde tú haces un pago con tarjeta y yo creo que en 2 segundos tienes que tener la aceptación o el rechazo. Entre medias pasan un montón de cosas, comunicaciones, etcétera, etcétera, pero además tiene que haber un algoritmo ahí que diga este pago lo acepto o lo rechazo. Y eso tiene que tardar milisegundos, ¿no? No sé en qué orden está, pero vamos, milisegundos. Pues si yo tengo un algoritmo de fraude que es la leche, que me detecta absolutamente todo el fraude, pero tarda 10 minutos, pues no vale. Entonces, eso es importante, que muchas veces nos centramos o tendemos a centrarnos aquí, pero lo importante no está solo aquí. De hecho, que diría que estas dos cosas son mucho más importantes. Tema de interpretabilidad, pues de nuevo, si tú haces un algoritmo que es la leche, dices esto, me hace el fraude, fantástico, me detecta todo y es súper rápido. Y te dicen, bueno, pero ¿cómo funciona? Y dices, pues mira, pues he hecho una red neuronal con 27 capas, una deep learning, o sea, una deep network con backpropagation, una RLU en medio y tal. Bueno, esto es palabrería todo. Pero dices, bueno, pero esto no te creo, ¿no? O sea, no me creo que esté funcionando bien, dame algo donde yo pueda entenderlo. Y luego hay mucho tema también regulatorio. Aquí sabéis que los scores de riesgos, o sea, el Banco de España obliga a que no haya, digamos, distinción entre sexos o entre razas, ¿no? O sea, que un score no tenga en cuenta el sexo para aceptar o denegar un crédito. Lo mismo con los precios, por ejemplo, de los seguros. O sea, no se puede. Entonces, el Banco de España y el Banco Central Europeo te obliga a que todos los modelos que tienes de riesgos se puedan explicar. Y esto es importante porque
te restringe un poco lo que puedes hacer. Entonces, bueno, quedaos simplemente con que la línea de arriba, quizás es la más guay si te gusta pues, investigar y cacharrear y tal, pero que las otras dos al final son casi o más, tanto o más relevante. Bueno, para terminar os voy a dar unos ejemplos de proyectos, un poco rápido porque tampoco hay bastantes cosas que contar. Os voy a dar solo unos ejemplos, ¿vale? Hay muchas más cosas, pero bueno, tampoco podemos aquí estar 2 horas hablando. Urban, bueno, pues esto es lo que os decía antes de intentar hacer cosas centradas en la ciudad. ¿Qué podemos hacer con nuestros datos a nivel ciudad? Pues, por ejemplo, podemos ver cómo es el impacto de un evento, ¿vale? Entonces, ¿qué es un evento? Pues un evento es cualquier cosa que altera el ritmo normal del territorio. Pues un ejemplo, esto sería, la línea azulita allí sería lo que esperamos que pase, la línea negra es lo que vemos que ha pasado, y si las comparamos aquí, pues vemos que aquí está por encima de lo esperado y decimos, uy, pues igual hay algo que ha pasado ahí, ¿no? Y esto es interesante saberlo, esto la gente que organiza eventos, pues muchas veces no saben, ¿no? Pero bueno, un evento puede ser pues una cosa puntual, festival, concierto, partido de fútbol. Un evento puede ser algo más permanente. ¿Cómo afecta que abramos una línea de metro? La gente se mueve más, se mueve menos, sigue yendo a los mismos sitios. Esto tuvo mucho, por ejemplo, también mucho impacto cuando abrieron el AVE Toledo-Madrid, donde la gente lo vendía como que iba a ser fantástico porque mucha más gente de Madrid iba a ir a Toledo a pasar el día y eso le iba a venir bien a Toledo. Lo que se vio es que la gente de Toledo lo que hacía era ir a Madrid a comprar. O sea, entonces, es como que podemos ver eso, ¿no? ¿Qué efecto tiene si es el esperado o es al revés? Esto es un ejemplo de México. Pues hacer obras en una avenida, ¿cómo afecta? Aquí, bueno, pues sabéis que generalmente cuando se corta una calle o se ponen andamios o se levantan las aceras, se indemniza a los comercios que están ahí porque, claro, su actividad se ve afectada. ¿Cuánto? Pues muchas veces hace a ojo. Duración de la obra por estimado cada día, pues tanto. Bueno, pues esto es cómo ha bajado el consumo en esa zona desde que empezaron las obras hasta que terminaron, ¿vale? Y es brutal, o sea, baja a casi la mitad. Bueno, pues esto nos podría ayudar, bueno, no a nosotros, sino a la gente de los ayuntamientos, a estimar con datos cuánto indemnizar, ¿no? Y no hacer las previsiones a ojo. Vale, pues bueno, también marco legal, vamos a abrir los domingos, ¿cómo afecta? La gente consume más, que es por lo que en principio se hace, ¿no? Pues para que los turistas cuando vengan a ponerse todo cerrado, o simplemente la gente consume lo mismo repartido en 7 días y encima lo que hacemos es que la gente esté el domingo abriendo, ¿no? Pues esto se puede medir con los datos de pagos con tarjeta. Unos ejemplos concretos de cosas en esta línea que hemos hecho es medir el impacto económico del orgullo gay, de la celebración del orgullo gay. Este es 2012 y 2012, un poco antiguo, pero bueno, os podéis hacer una idea. Aquí hubo mucha polémica, pues lo querían quitar, porque no sé qué, entonces lo que hicimos fue medir pues realmente cómo afectaba, y lo que vimos es que en líneas generales, en 2012 supuso un incremento del 24% de consumo durante esa semana respecto a lo que les tocaría por ser la semana que era una semana bastante normal de finales de junio. En 2012 el incremento respecto al año anterior había sido un 9%. Bueno, pues esto es relevante saberlo, ¿no? Porque aquí cuando hay este tipo de polémicas de nos interesa hacer esto o lo quitamos, bueno, pues vamos a valorar con algún dato objetivo sobre lo que estamos intentando hacer, ¿no? Otra cosa que podemos medir es el Mobile World Congress de Barcelona, cómo afecta, porque aquí se dan cifras también muchas veces de esto va a traer no sé cuántos millones de euros de consumo. No, igual me pasa, pero bueno. Bueno, pues lo que hicimos fue aquí una visualización donde podíamos ver realmente qué zonas eran las que más se veían afectadas positivamente por esa llegada de congresistas que pues por la noche van a cenar, entran a ver monumentos turísticos, etcétera, etcétera. Lo podéis ver, esto está público, ahí tienes la URL por si queréis echar un ojo, es una visualización muy chula. Otra cosa que miramos era, para la ciudad de Madrid, ver cómo consumían los turistas cuando venían. Salían cosas súper interesantes. Este documento también está público en la web del Centro de Innovación de BBVA, pero creo que lo podéis encontrar por cualquier sitio. Y salían cosas muy interesantes, como que el mito de que los chinos vienen y se gastan en ropa de lujo es verdad. O sea, es así. Y que un francés se mueve por sitios completamente diferentes, va a sitios completamente diferentes que un chino a cenar, etcétera, etcétera, ¿no? Otro ejemplo, esta es una herramienta interactiva, un poco relacionada con lo que os comentaba antes, del turista, pero donde podéis filtrar por un montón de cosas. Por ejemplo, podríamos ver a dónde van los turistas mexicanos, pues este sería como el mapa de calor, ¿no? Vale, pues principalmente Madrid, el norte y demás. Pero ¿cómo van comparados contra todos? Pues están mucho más concentrados, ¿no?
Esto es cómo se mueven los turistas mexicanos una vez que están en España. Lo que vemos es que está todo bastante conectado, ¿no? Sin embargo, si lo comparamos con todos, vemos que hay menos movilidad. Pues esto tiene sentido. La gente de México viene y se pasa aquí pues, un tiempo largo, 2 semanas, y aprovecha y se recorre todo. La gente que está probablemente más cerca, pues solamente va a un sitio, vuelve y vuelve en otro momento. Bueno, pues este tipo de cosas, los ayuntamientos o los gestores de turismo no tienen este dato disponible en ningún sitio y le podemos ayudar bastante, ¿no? Esto sería también, bueno, un ejemplo de patrones de consumo, de cómo consumirían los ingleses comparado con los chinos. Bueno, pues veis que las curvas, sin entrar en detalle, veis que las curvas son completamente diferentes. Las categorías, ahí les parece restaurantes a los ingleses lo primero, moda lo segundo, pero solamente con un 20 y algo por ciento, 14, no lo veo de aquí. Pero mirad los chinos, o sea, tienen un 54% de moda, y es que es así, ¿vale? Otra cosa muy interesante también, y es ver cómo es la distribución funcional de las regiones en Madrid. O sea, aquí lo que hacemos es ver la gente que compra en un sitio y que también compra en otro, o que vive en un sitio y compra en otro. Decimos que entonces esas dos zonas están relacionadas. Y entonces en negro tenéis la división, digamos, oficial en comunidades autónomas y provincias, y en colores la división funcional. Y bueno, pues salen cosas muy interesantes, como que el oeste de Toledo se relaciona con Extremadura, el centro de Toledo se relaciona con Madrid, que Guadalajara y Ávila son completamente Madrid, que aquí Córdoba va por su cuenta en Andalucía, y bueno, y otro montón de cosas que probablemente se tiene esa intuición de que es así, pero que lo estamos viendo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es importante a la hora de hacer políticas regionales, que a lo mejor pues tú te estás centrando en solamente los extremeños, pero dices, oye, es que los de Toledo lo que yo haga les va a afectar, y lo que yo haga con ellos me va a afectar, ¿no? Otro ejemplo, Comerce 360. Aquí la idea, el objetivo es acercar la analítica de datos a un comercio. Y vamos a ello. O sea, imaginaos que sois un comercio, ¿vale? Entonces, ¿qué te gustaría saber? Que sois dueños de una tienda mediana, digamos a lo mejor 2 o 1, 3, bueno, vamos a poner ahí, pequeñito, ¿no? Pues te gustaría saber qué le interesa a tus clientes, pero también qué está pasando en tu zona, ¿no? Y qué está pasando en tu sector, porque bueno, si tu sector va fatal, pues igual tienes que replantearte, ¿no? Vale, ¿qué es lo que sabe un retailer? O sea, digamos un comercio. Pues a veces sabe esto, y eso solamente si tienen tarjetas de fidelización. Y vemos que hay incluso empresas muy grandes donde te preguntan cuando vas a pagar cuál es tu código postal. O sea, que lo único que tienen de ti es el código postal. Entonces esto es lo que sabría un comercio. ¿Qué hacen mis clientes en mi zona y en mi sector? Básicamente, ¿qué hacen mis clientes en mi tienda? Pero es que le gustaría saber muchísimo qué hacen mis clientes en otros, vamos a suponer que somos una tienda de zapatos, que compran en otras zapaterías de mi zona, ¿no? Porque a lo mejor es que yo me falta algo, tengo precios muy altos, tengo precios muy bajos, pero también me gustaría saber pues qué hacen en mi zona, porque a lo mejor veo que a mi zona vienen a comprar zapatos, pero también vienen a comprar faldas. Pues a lo mejor digo, oye, pues voy a poner faldas en mi tienda, ¿no? Porque, bueno, veo que hay una necesidad, que la gente viene aquí a ello. También puedo saber qué hacen en mi sector en otras zonas. Bueno, y en general puedo querer saber todas estas cosas que si las viéramos despacio son un montón, ¿vale? Incluso puedo saber qué hacen mis no clientes, ¿no? Porque dice, oye, ¿por qué no vienen? Bueno, pues cada una de estas cosas es una oportunidad comercial. Podemos aliarnos con empresas, con tiendas que estén cerca, podremos hacer marketing dirigido a gente que no viene a nuestra zona, pero sé más o menos de dónde vienen, etcétera, etcétera. Otras cosas que podemos mirar. Esto es para una cadena de moda, cuál es la distancia recorrida de la gente a cada una de sus tiendas. Se sabe dónde vive la gente con el centro del código postal, ¿vale? Sin llegar a casa exacta, solamente con el código postal, sabemos dónde está la tienda y podemos ver la gente desde cómo de lejos viene. Esto nos daría una idea del área de influencia de cada tienda. Esto, para el dueño de estas 20, 30 tiendas, es fantástico, porque dice, bueno, es que a lo mejor aquí yo tengo un radio, bueno, no se ve muy bien, de 100 kilómetros, y aquí viene la gente de 6 kilómetros, pues a lo mejor me interesa poner alguna otra tienda entre medias, porque si la gente está haciendo 100 kilómetros en media, bueno, perdón, son 10, 10 kilómetros en media para venir a mí, habrá otros muchos que no estén viniendo porque les parezca muy lejos. Entonces, bueno, esto nos permite ver cosas así, ¿no? O a lo mejor hay gente que se va a una tienda muchísimo más lejos y tiene otra cerca. Esto nos hace pensar que a lo mejor allí, aunque me estén ofreciendo lo mismo, pues el trato es mejor, se aparca mejor, etcétera, etcétera. Entonces nos puede hacernos replantear cosas sobre cómo ubicar las tiendas. Entonces, con esto, con todos estos datos, lo que hemos hecho ha sido ponerlo en un dashboard todo junto, que tendría algo de esta pinta, ¿vale? Que se llama Comerce 360, y la idea, como os decía, es acercar estos indicadores o estas medidas a empresas relativamente pequeñas o medianas, donde no pueden permitirse un equipo de analista de datos ni un plan de fidelización,
para ayudarles un poquito a entender cómo va su negocio y poderles ayudar a tomar decisiones. Entonces, esto decir que, bueno, es ya real y que está, no se ve aquí arriba, ¿no? Es aquí, me las he puesto al revés. Esto está ya real y esto se da gratuitamente con el TPV BBVA. Tienes acceso a todo ese dashboard y a todas esas estadísticas. Hay varias modalidades, uno más básico, donde te dan estadísticas más básicas, y luego uno que ya no es gratuito, sino hay que pagar una cuota donde tienes acceso a un montón más de estadísticas detalladas. Y no solo te quedas en el dashboard, sino que además se pueden hacer como alertas sobre esto. Es decir, por ejemplo, aquí podemos ver, pues oye, mira, si yo veo aquí, que me ha quedado un poquito cortado, si yo veo que mis horas puntas están aquí y las de mi zona, la gente está viniendo el sábado por la tarde cuando yo he cerrado, pues a lo mejor es que tengo que abrir el sábado por la tarde y cerrar el lunes, porque el lunes no viene nadie. Entonces, cosas así me pueden ayudar a tomar decisiones. Esta idea de alertas es que toda esta información, resumirla, porque aquí a veces hay información pues que, bueno, pues esto todos los meses es parecida, o tú como dueño de la tienda ya lo sabes, pero entonces como dar los highlights, ¿no? Los resúmenes. Entonces sería esta otra parte que está también incluida en la herramienta, donde ya se te resume, oye, fíjate en esto, fíjate que te ha pasado esto, fíjate que estás bajando tus ventas, fíjate que a tu zona están empezando a subir y tú te estás quedando atrás, cosas así, ¿vale? Bueno, otro ejemplo es RIS 360 y aquí el objetivo era, bueno, esto se empezó a lanzar en 2012, donde la verdad es que se daban pocos préstamos a empresas, ¿no? Estábamos en una época donde la mayoría de los préstamos se rechazaban. Y se rechazan no porque diga el banco, oye, no voy a dar préstamos, sino porque ante la duda pues se dice que no. Si hay poco dato, se dice que no. Y esto sobre todo, empresas nuevas que están empezando, la verdad es que en el sector por defecto se rechazan, porque tenemos pocos datos. Entonces, lo que queríamos era ver si podemos tener algún otro indicador de la zona del comercio que nos permitiera generar un score de probabilidad de mora para poder incrementar y dar más préstamos que se estaban rechazando. Entonces, bueno, un ejemplo simplemente, tenemos este comercio que está aquí en naranja y esto es pues su zona, ¿no? Lo que podemos ver es que si a mi zona vienen los clientes desde 6 kilómetros en media y al resto vienen de menos, pues esto es bueno, ¿vale? Esto es lo que vimos. Si yo tengo una loyalty de 1,8 al mes, esto quiere decir que en media mis clientes vienen 1,8 veces al mes y a los de la zona vienen a 1,2, esto es bueno, ¿vale? Bueno en el sentido de que es menos probable que entres en mora, que no pagues un crédito. La transacción media, si la tengo un poquito más alta que los de a mi alrededor, pues también es bueno. Entonces, con todos estos indicadores, lo que hicimos fue construir un modelo nuevo de riesgos, un score nuevo de riesgos, donde no solo tenía en cuenta la información del comercio, donde, como os decía, a veces es muy nueva, sino todo el sector. Y bueno, decir que se está pilotando y que los resultados son bastante buenos. Pero con este score no solo nos podemos quedar aquí en doy préstamo o no, sino que podemos coger los scores de todas las tiendas que se calculan automáticamente cada 15 días en 2 horas, y es así. Y ahora, pues, para pedir un préstamo, si habéis intentado pedir alguna préstamo hipoteca, vas, llevar los datos y una semana después te contestan con él. Esto se calcula, pues eso, para los 1,5 millones de comercios de España en 2 horas, cada 15 días. Y podemos hacer un mapa de este tipo. ¿Y esto qué es? ¿Cómo está el riesgo en España? Y eso es súper interesante. Pues salen cosas que, bueno, pues a lo mejor son un poco obvias, pero a lo mejor salen cosas que no lo son. Hay las zonas urbanas van mejor que las zonas rurales, que van un poquito peor. Y por último, la API de datos. ¿Cuál es el objetivo aquí? Lo que queremos es, bueno, que nosotros podemos hacer cosas muy chulas, podemos tener muchas ideas y hacerlas, pero lo que creemos es que hay mucha más gente fuera que dentro, que seguramente tenga ideas súper interesantes. Y lo que queremos es poner los datos a disposición de la gente para que pueda hacer todas esas ideas y cosas que tienen en la mente, ¿no? Además, esto engancha con la tónica, digamos, general de abrir datos de gobiernos, instituciones que están, digamos, obligando a que los datos sean abiertos. Pues aquí lo que nosotros pensamos es, como BBVA, como banco, vamos a intentar abrir ciertos datos para que la gente pueda utilizarlos. Y bueno, aquí hemos hecho 3 experimentos, igual los conocéis porque vinimos aquí a la Autónoma a contarlo y fuimos por otras universidades, donde es el Innova Challenge. Se abrían datos de 6 meses de transacciones, todo agregado, ¿vale? O sea, no se podía identificar a una persona bajo ningún concepto porque pasaba un montón de filtros. Y bueno, pues estadísticas como cuánta gente está comprando a esta hora en esta zona, en esta otra, en qué categorías y tal. Y lo que pedíamos a la gente era que hiciera aplicaciones o ideas que se les ocurriera sobre ellas. Y bueno, la verdad es que hubo cosas muy interesantes. Algunos ejemplos sería, bueno, pues Math for Food,
que la idea es ver qué sitios te gustan en Madrid y dónde están, y ver la puntuación, y ver a qué horas están llenos y a ver a qué horas están vacíos. Quickly, que también va un poco de esto, de decir, oye, quiero ir a un sitio, pero dime los que van a tener muchísima cola que no voy, ¿no? Que eso a veces nos pasa, queremos ir a un sitio, vamos, y tenemos que tener una hora de cola y decimos, pues nos vamos. Pues entonces esto te ayudaba a ver cuál es la cola esperada a esa hora. Tenéis otros muchos ejemplos aquí, que bueno, os los he dejado, pero la idea de esto es eso, ¿no? Estamos intentando ver con ella, a ver cómo ponemos a disposición estos datos, porque podéis imaginar que no es fácil, ¿no? Nada más, espero haberos dado una idea un poco de qué cosas se pueden hacer con el dato bancario, que a veces no lo tenemos y se nos abren ideas, qué problema nos encontramos, que yo creo que es súper interesante, que tampoco nos cuentan en los libros, y algunos ejemplos de cosas, ¿no? Y la distinción esa entre Data Science y Big Data, que ahora es Big Data Analytics, y bueno, cuidado. Bueno, deciros en general que nosotros estamos creciendo y generalmente siempre buscamos gente, entonces bueno, si os interesa, pues escribidnos o lo que sea. Y nada más, creo que hay minutos para preguntas. ¿Preguntas? ¿No? A ver, aquí... Ya, aquí lo que se suele hacer generalmente, depende del problema, pero sueles tener como un grupo de control donde comparas cómo es la relación en uno contra otro. Entonces, si es significativa, ¿vale? Pues puedes decir es significativa, pero suele como coger eso, ¿no? Coger dos colectivos, ver cómo interactúan contra dos colectivos donde no cumplen esa asunción que tú estás haciendo que influye en la relación, ¿vale? Y comparar. ¿Es ético utilizar los datos de uso de tarjetas, o sea, los datos de vuestros clientes sin su consentimiento explícito? No, sin su consentimiento explícito no es ético, pero sí que lo hay. O sea, las mayorías de cláusulas de todos los bancos ya está que puedes utilizar tu dato agregado y totalmente anonimizado. Entonces, ante eso, el Banco Central Europeo y el Banco de España han dado el OK. ¿Nada más? Vale, pues muchas gracias.